Estaba ahí, observando a Patricia mientras sostenía la fotografía, con manos que temblaban tanto que apenas podía mantenerla quieta, cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Ella no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido de su corazón destrozado, cada lágrima que caía sobre el rostro sonriente de ese niño de 6 años en la imagen, cada pensamiento desesperado que la empujaba hacia un abismo del cual sabía que no regresaría. Caminé descalzo por las calles mojadas de Guadalajara hasta llegar a este hospital donde un alma estaba a punto de rendirse completamente. Patricia no sabía que su vida estaba por cambiar para siempre, pero yo sí lo sabía, siempre lo había sabido. Antes de continuar, forjemos una conexión más fuerte dentro de nuestra comunidad. Si amas a Jesucristo, escribe en los comentarios de qué ciudad provienes de nuestro Rey Jesús. Ahora, sigamos adelante. Pude ver cómo sus labios se movían repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como una oración rota que había perdido toda esperanza de ser escuchada. Solo quiero verlo una vez más. Solo una vez más. Sus ojos estaban fijos en esa fotografía tomada 3 meses atrás, cuando Diego todavía podía sonreír, cuando todavía había luz en esos ojos cafés que ahora permanecían cerrados en la habitación del 3er piso. Observé cómo apretaba la imagen contra su pecho, como si pudiera absorber esa felicidad congelada en el tiempo, como si pudiera regresar a ese momento en el parque donde todo era posible, donde su hijo corría y reía y la llamaba mamá, con esa voz que ahora solo existía en su memoria. Sentí el peso exacto de su dolor. Sabía que llevaba 72 horas sin dormir realmente. Solo esos microsueños en la silla incómoda junto a la cama de Diego, despertando cada vez con un sobresalto, porque el monitor cambiaba de ritmo, o porque una enfermera entraba a revisar los signos vitales que cada día se volvían más débiles. Conocía cada pensamiento oscuro que había cruzado por su mente durante estas últimas semanas, cada vez que había mirado por la ventana del hospital y había considerado simplemente dejarse caer, cada momento en que había deseado intercambiar su vida por la de Diego, sin dudarlo ni un segundo. Patricia se levantó de la banca del pasillo donde había estado sentada durante la última hora, incapaz de entrar nuevamente a esa habitación donde su hijo yacía conectado a máquinas que respiraban por él. Vi cómo guardaba la fotografía en el bolsillo de su suéter gastado, el mismo que había usado todos estos días, porque ya no le importaba nada más que estar cerca de Diego. Sus pasos eran lentos, arrastrando los pies como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Pude sentir cómo todo su cuerpo temblaba con ese tipo de agotamiento que va mucho más allá de lo físico, ese cansancio del alma que llega cuando has llorado tanto que crees que ya no quedan lágrimas, cuando has rogado tanto que tu voz se ha convertido en un susurro ronco. Y fue entonces, justo cuando ella se detuvo frente a la puerta de la habitación 312, cuando decidí que era momento de que me viera. Me acerqué a ella desde el final del pasillo, caminando con pasos que no hacían ruido sobre el linóleo gastado del hospital. Patricia tenía la mano sobre la manija de la puerta, pero no la giraba. Pude ver en sus ojos ese conflicto terrible entre el deseo desesperado de estar junto a Diego y el miedo paralizante de verlo así, tan quieto, tan ausente, tan diferente del niño lleno de vida que había sido. Observé cómo cerraba los ojos con fuerza, respirando profundo, preparándose mentalmente para entrar una vez más a esa habitación que olía a desinfectante y a esperanzas rotas. Toqué suavemente su hombro. Sentí cómo todo su cuerpo se tensó ante el contacto inesperado, cómo dio un pequeño salto y se giró rápidamente con los ojos muy abiertos. Me miró sin comprender quién era yo, este hombre con ropa sencilla que aparecía en el pasillo vacío a las 3 de la mañana, cuando todos los visitantes se habían ido hacía horas. Vi el miedo inicial en su rostro, esa alarma natural ante un extraño en un momento tan vulnerable, pero también vi algo más, una curiosidad extraña, porque había algo en mi presencia que no podía explicar. Le sonreí con ternura. Patricia, dije su nombre con suavidad. Ella parpadeó varias veces, confundida, buscando en su memoria agotada algún recuerdo de haberme visto antes. Su boca se abrió ligeramente, como si fuera a preguntar quién era yo, pero las palabras no salieron. Pude sentir cómo su mente intentaba procesar cómo era posible que yo conociera su nombre,
cuando estaba segura de no haberme visto nunca en su vida. «Conozco tu nombre completo», le dije con calma. «Patricia Elisa Mendoza Ruiz. Naciste en Monterrey hace 34 años, pero te mudaste a Guadalajara cuando tenías 18 porque querías estudiar enfermería y escapar de una casa donde nunca te sentiste suficiente». Vi cómo su rostro palideció completamente, cómo dio un paso atrás hasta que su espalda chocó contra la puerta de la habitación. Sus ojos se llenaron de un terror mezclado con asombro. Observé cómo sus manos comenzaron a temblar aún más, cómo buscaba alguna explicación lógica para lo que estaba escuchando. «¿Quién eres?», susurró finalmente con voz quebrada. «¿Cómo sabes eso?». «Nadie sabe eso». Sentí la desesperación en su voz. Esa necesidad urgente de entender lo que estaba pasando en medio de todo el caos emocional que ya estaba viviendo. Pude ver en sus ojos que una parte de ella quería gritar, llamar a seguridad, alejarse de mí, pero otra parte, una parte más profunda, sentía que había algo diferente en este encuentro, algo que no podía ser casualidad. Di un paso hacia ella, despacio, sin amenaza. «Sé muchas cosas, Patricia. Sé que Diego no es solo tu hijo, es tu razón completa de existir. Sé que su padre, Marcos, los abandonó cuando Diego tenía 2 años, porque no podía manejar que el niño fuera diferente, porque el autismo de Diego le daba miedo y vergüenza». Vi cómo las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas ante la mención de ese dolor tan antiguo pero tan presente. Observé cómo se llevó una mano a la boca tratando de contener un sollozo. Sé que hace exactamente 3 meses y 5 días. Diego tuvo su primer episodio epiléptico mientras estaban viendo su película favorita, Cars, por 100ª vez. Sé que lo trajiste a este hospital en el taxi de don Ramiro porque no tenías dinero para una ambulancia y el niño convulsionaba en tus brazos mientras le suplicabas a Dios que no te lo quitara. Pude sentir cómo cada palabra mía era como un golpe directo a su corazón, no porque quisiera lastimarla, sino porque necesitaba que supiera que yo conocía cada detalle, cada momento, cada lágrima de su historia. Patricia se deslizó lentamente por la puerta hasta quedar sentada en el suelo del pasillo. Sus piernas ya no podían sostenerla. Me arrodillé frente a ella, a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Vi cuando Diego dejó de despertar hace 11 días», le dije suavemente. «Vi cómo firmaste esos papeles que no entendías completamente porque los doctores usaban palabras demasiado grandes para describir algo muy simple. Tu hijo está en coma y nadie sabe si despertará. Vi cómo has estado rogando, suplicando, negociando con un Dios que crees que dejó de escucharte hace mucho tiempo». Observé cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares, cómo luchaba entre el shock y la desesperación. «¿Cómo es posible?», murmuró entre lágrimas. «¿Cómo puedes saber todo eso? ¿Quién demonios eres tú?». Sentí el momento exacto en que su miedo comenzó a transformarse en algo diferente, en una esperanza peligrosa que no se atrevía a nombrar, pero que comenzaba a crecer en su pecho como una semilla en tierra árida. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la pregunta flotara entre nosotros. Pude ver en sus ojos ese instante de reconocimiento primitivo, esa sensación inexplicable de que tal vez, solo tal vez, yo era exactamente quien ella necesitaba que fuera. Y entonces, antes de responder, extendí mi mano hacia ella y dije: «Ven conmigo a la habitación de Diego. Hay algo que necesitas saber sobre tu hijo». Patricia tomó mi mano con dedos fríos y temblorosos. Sentí cómo se aferraba a mí, como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido e inestable. La ayudé a levantarse del suelo y observé cómo me miraba con una mezcla de miedo, confusión y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pude sentir cada duda que cruzaba por su mente, cada pregunta que no se atrevía a formular porque tenía terror de la respuesta. Abrí la puerta de la habitación 312 y entramos juntos. Vi cómo Patricia miraba inmediatamente hacia la cama, donde Diego yacía tan quieto, tan pequeño entre todas esas sábanas blancas y cables. El monitor cardíaco emitía su pitido constante y monótono, ese sonido que se había convertido en la banda sonora de su pesadilla. Observé cómo se acercaba instintivamente a la cama, cómo su mano libre se extendía para tocar el cabello oscuro de su hijo con una ternura que dolía de ver.
Me coloqué al otro lado de la cama, sí, frente a ella, con Diego entre nosotros. Patricia, dije su nombre completo nuevamente, esta vez con más peso. Patricia Elisa Mendoza Ruiz. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas sin derramar. Conozco muchas cosas sobre ti que nadie más conoce. Conozco que llevas 3 días sin comer nada más que café aguado de la máquina del pasillo y galletas rancias que te regala la enfermera del turno nocturno porque le recuerdas a su propia hija. Vi cómo tragaba saliva con dificultad, cómo asentía levemente confirmando algo que yo ya sabía. Pero también conozco algo más profundo, continué. Conozco que cada noche, cuando crees que nadie te escucha, le hablas a Diego como si pudiera oírte. Le cuentas sobre su día favorito. ¿Recuerdas? Aquel sábado hace 2 años cuando lo llevaste al zoológico y Diego vio las jirafas por primera vez. Pude ver cómo sus ojos se abrieron con asombro absoluto ante ese recuerdo tan específico, tan privado, tan íntimo. Observé cómo sus labios comenzaron a temblar. Conozco que le dices una y otra vez que las jirafas están esperándolo, que cuando despierte lo llevarás de nuevo y esta vez se quedarán todo el día si él quiere. Conozco que le prometes cosas imposibles en medio de la noche, porque necesitas creer que habrá un futuro donde cumplirlas. Vi el momento exacto en que la primera lágrima escapó de sus ojos y rodó por su mejilla, seguida inmediatamente por otra y otra más. Pero hay algo más que conozco, Patricia, y esto es lo más importante. Me incliné ligeramente sobre la cama sin dejar de mirarla. Conozco el secreto que guardas en lo más profundo de tu corazón, ese que nunca le has dicho a nadie porque te avergüenza hasta el punto del dolor. Sentí cómo todo su cuerpo se tensó, cómo dejó de respirar por un segundo completo. Pude ver el pánico en sus ojos, ese terror de ser vista completamente, de ser conocida en su totalidad. Conozco que hace 3 semanas, cuando el doctor Hernández te dijo que Diego probablemente no despertaría, cuando te explicó lo del daño cerebral irreversible, con esa voz clínica que intentaba ser compasiva, pero solo sonaba distante, tú regresaste a tu departamento vacío en la colonia Santa Elena. Vi cómo comenzó a sollozar más fuerte, cómo se cubría la boca con la mano libre tratando de contener los sonidos de su dolor. Y conozco que abriste el cajón de la cocina, donde guardas los cuchillos. Patricia colapsó. No hay otra forma de describirlo. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo, como si alguien hubiera cortado los hilos que la mantenían erguida. Cayó de rodillas junto a la cama de Diego, su frente presionada contra el colchón, y comenzó a llorar con una intensidad que hacía temblar todo su ser. No eran lágrimas silenciosas ni contenidas, eran sollozos profundos, viscerales, el tipo de llanto que sale desde el centro mismo del alma cuando ya no hay fuerzas para mantener las paredes levantadas. Sentí cada ola de vergüenza, culpa y dolor que la atravesaba. Observé cómo sus dedos se aferraban a las sábanas de la cama de Diego con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable, sacudido por espasmos de llanto que parecían no tener fin. Escuché cómo entre sollozos repetía una y otra vez, «Lo siento, lo siento, lo siento», sin saber exactamente a quién le pedía perdón, si a Diego, a Dios o a sí misma. Rodeé la cama lentamente y me arrodillé a su lado. Coloqué mi mano sobre su espalda encorvada y pude sentir cómo cada músculo de su cuerpo estaba tenso por el dolor. «Patricia», le dije con una suavidad infinita, «mírame, por favor». Ella negó con la cabeza, incapaz de levantar el rostro, ahogada en su propia vergüenza. «No puedo», susurró entre sollozos. «No puedo. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber lo peor de mí?» Con gentileza, puse mi mano bajo su barbilla y la ayudé a levantar el rostro. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cara mojada por las lágrimas que seguían cayendo sin control. La miré directamente y dije, «Conozco ese momento porque estuve ahí contigo. Vi cómo sostenías ese cuchillo en tu mano derecha, cómo lo mirabas y pensabas que sería más fácil, más simple, terminar con todo el dolor de una vez. Vi cómo tus dedos temblaban tanto que casi lo dejas caer. Y también vi el momento exacto en que escuchaste el teléfono sonar. Ella asintió entre lágrimas, recordando, «Era el hospital», murmuró con voz rota, diciendo que Diego había tenido una crisis y necesitaban mi autorización para un nuevo medicamento. «Exacto», le confirmé.
y dejaste el cuchillo sobre la mesa y saliste corriendo hacia acá porque a pesar de todo el dolor, a pesar de sentir que te estabas ahogando, tu amor por Diego es más grande que tu desesperación. Tu amor por ese niño es más fuerte que cualquier oscuridad. Patricia se lanzó hacia mí y la recibí en mis brazos. Se aferró a mi pecho y lloró con una intensidad renovada, pero esta vez era diferente. No era solo dolor, era también liberación. Era el llanto de alguien que finalmente ha sido vista en su totalidad, conocida completamente, y no ha sido rechazada. La sostuve con firmeza mientras su cuerpo se sacudía, mientras años de dolor contenido salían en oleadas. Pude sentir cómo algo dentro de ella comenzaba a romperse, no de manera destructiva, sino sanadora, como cuando una herida infectada finalmente drena y puede comenzar a sanar. No estás sola, le susurré mientras acariciaba su cabello. Nunca has estado sola, ni en ese momento en tu cocina, ni en las noches oscuras en este hospital, ni en ningún instante de tu vida. Siempre he estado ahí, siempre he estado contigo, siempre he visto cada lágrima, cada lucha, cada momento en que pensaste que no podrías dar un paso más, pero lo diste de todas formas. Patricia se quedó en mis brazos durante varios minutos que parecieron suspendidos en el tiempo. Pude sentir cómo su respiración gradualmente se calmaba, cómo los sollozos violentos se convertían en respiraciones entrecortadas y profundas. Finalmente se separó un poco, limpiándose el rostro con las mangas de su suéter, avergonzada por haberse derrumbado frente a un extraño que de alguna forma imposible conocía cada rincón de su vida. La ayudé a sentarse en la silla junto a la cama de Diego. Me senté en el borde de la cama del niño, cerca de sus pies pequeños, y esperé. Sabía que necesitaba hablar, que había palabras guardadas dentro de ella que llevaban años esperando ser pronunciadas. Patricia miró a su hijo por un largo momento, acariciando suavemente su mano conectada a los cables del monitor, y entonces comenzó a hablar con voz ronca por el llanto. «Nadie entiende lo que es tener un hijo como Diego», comenzó diciendo sin mirarme. «Cuando nació, fue perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Lloraba fuerte, tomaba bien el pecho. Todo normal. Pero cuando cumplió 2 años, empecé a notar cosas. No me miraba a los ojos. No respondía cuando lo llamaba por su nombre. Se mecía de un lado a otro durante horas. Observé cómo sus dedos se entrelazaban con los de Diego, cómo necesitaba ese contacto físico para poder continuar. Marcos, su papá, decía que era normal, que cada niño se desarrolla a su ritmo, pero yo sabía que algo era diferente. Lo llevé con 3 pediatras antes de que uno finalmente me escuchara y me derivara con un neurólogo. Autismo de espectro moderado, dijeron, como si ponerle un nombre al misterio lo hiciera menos aterrador. Sentí la amargura en su voz, ese resentimiento antiguo hacia un diagnóstico que había cambiado todo. Pude ver cómo sus ojos se oscurecían con el recuerdo de aquellos días. Marcos no lo soportó. Se fue 3 meses después del diagnóstico. Dijo que él no había firmado para esto, que quería un hijo normal, no un proyecto de vida completo. Me dejó con un niño de 2 años que no hablaba, que gritaba cuando lo tocaban ciertas texturas, que tenía crisis si cambiábamos la ruta al supermercado. Vi cómo las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez las dejó caer sin intentar detenerlas. Me dejó con 500 pesos y una nota en la mesa de la cocina diciendo que lo sentía, pero que no podía hacerlo. Patricia levantó la mirada hacia mí por primera vez desde que había comenzado su historia. ¿Sabes cuántas veces quise rendirme en esos primeros años? Fe me preguntó con voz quebrada. ¿Cuántas veces miré a Diego teniendo una crisis en el piso del supermercado mientras todos nos miraban con desprecio, mientras escuchaba los susurros de que era mi culpa por no saber educarlo, y pensé que sería más fácil simplemente desaparecer? Asentí lentamente, dejándola saber que la estaba escuchando con toda mi atención, que cada palabra importaba. Pero entonces, Diego dijo su primera palabra. Tenía 3 años y medio. Estábamos viendo el atardecer desde la ventana de nuestro departamento. De repente, sin mirarme, dijo mamá. Solo eso, mamá. Una sonrisa triste cruzó su rostro al recordar ese momento, y supe que no podía rendirme, que ese niño me necesitaba más que nadie en el mundo me había necesitado nunca, que si yo me rendía, él no tendría a nadie. Observé cómo apretaba la mano de Diego con más fuerza, así que trabajé.
2 turnos como enfermera en el hospital civil, limpiando casas los fines de semana, vendiendo tamales en las mañanas antes de ir al hospital, todo para pagar las terapias de Diego, el neurólogo, el psicólogo, la terapia ocupacional, la del lenguaje. Vi cómo su mandíbula se tensaba con orgullo herido. Nunca pedí ayuda a nadie, ni a mi familia que me dijo que debía dar a Diego en adopción porque arruinaría mi vida, ni al gobierno con sus programas que te hacen esperar años. Yo sola, siempre yo sola. Pero Diego progresó. Continuó con voz más suave. A los 5 años ya podía decir frases completas. Le encantaban los coches, especialmente Cars. Veíamos esa película todos los días. Él se sabía cada diálogo, cada escena, y cuando sonreía, cuando finalmente aprendió a abrazarme sin sentir incomodidad con el contacto físico, cuando me dijo, «Te quiero, mamá», por primera vez a los 6 años, sentí que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir, cada comida que me salté para comprarle sus cosas, cada lágrima, todo valió la pena. Su voz se quebró de nuevo. Por eso cuando empezaron las convulsiones hace 3 meses, sentí que el mundo se derrumbaba otra vez. Como si cada vez que construía algo que me lo arrebataba. Diego había aprendido finalmente a ir solo al baño. Estaba empezando a escribir su nombre. Había hecho un amigo en la escuela especial, un niño llamado Tomás. Por primera vez en años, me atreví a pensar en un futuro, en Diego graduándose algún día, tal vez trabajando en algo simple que lo hiciera feliz, tal vez viviendo una vida pequeña pero digna. Y entonces esto señaló hacia el monitor, hacia su hijo inmóvil. Los doctores dicen que la epilepsia a veces viene con el autismo, que el cerebro de Diego siempre fue vulnerable, que la última convulsión fue demasiado fuerte, demasiado larga, que el daño es irreversible. Pude sentir toda la rabia contenida en sus palabras, esa furia impotente contra un destino que parecía ensañado con ella y su hijo. Por eso tomé ese cuchillo aquella noche, dijo finalmente mirándome directamente, porque pensé que Dios me odiaba, que me había castigado dándome un hijo especial solo para arrebatármelo de la forma más cruel, porque trabajé tanto, sacrifiqué tanto, amé tanto, y al final no sirvió de nada. Diego se va a morir conectado a estas máquinas, y yo me quedaré completamente sola en un mundo que nunca nos dio una oportunidad. Me levanté del borde de la cama y me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías. «Patricia», le dije con una firmeza amorosa, «todo lo que has dicho es verdad. Todo el dolor, toda la lucha, toda la injusticia, es real y es válido. Pero hay algo que no sabes, algo que necesitas entender ahora mismo». Vi cómo me miraba con ojos expectantes, casi con desesperación. Diego no fue un castigo, Diego fue un regalo. Y tú no fuiste elegida para sufrir, fuiste elegida porque eres exactamente la madre que él necesitaba. Cada vez que lo abrazaste, cuando nadie más lo tocaría. Cada vez que defendiste su derecho a existir en un mundo que preferiría que fuera invisible. Cada vez que te levantaste exhausta y aún así le preparaste su desayuno exactamente como le gustaba. Cada una de esas veces me viste a mí, porque yo estoy en cada acto de amor sacrificial. Estoy en cada madre que elige quedarse cuando sería más fácil irse. Estoy en cada corazón que ama sin condiciones. Las lágrimas corrían libremente por su rostro otra vez, pero esta vez había algo diferente en ellas. Pude sentir como algo dentro de su alma comenzaba a cambiar, como si una luz pequeña pero persistente comenzara a encenderse en medio de toda su oscuridad. Patricia me miró con ojos que querían creer, pero que habían sido heridos tantas veces que ya no sabían cómo hacerlo. Pude ver la batalla que se libraba dentro de ella, entre la esperanza que mis palabras encendían y el miedo paralizante de volver a ser decepcionada. Observé cómo sus dedos temblaban en mis manos, cómo todo su cuerpo estaba tenso con la anticipación de algo que no podía nombrar, pero que sentía aproximarse. Me puse de pie lentamente y caminé hacia el lado de la cama, donde Diego yacía tan quieto. «Patricia», le dije mirando al niño, «necesito pedirte algo, algo que va a ser lo más difícil que te he pedido la vida». Vi cómo ella se tensó inmediatamente, cómo sus manos se aferraron a los brazos de la silla. Pude sentir su resistencia instintiva, ese mecanismo de defensa que se activa cuando has sido lastimado tanto que tu primer impulso es protegerte. «Quiero que le hables a Diego», continué con suavidad,
pero no como lo has estado haciendo estos 11 días, no con súplicas ni con dolor. Quiero que le digas algo completamente diferente. La confusión llenó su rostro. Observé cómo abría la boca para preguntar, pero las palabras no salían. Sentí su mente luchando por entender qué podría posiblemente decirle a su hijo moribundo que fuera diferente de lo que ya le había dicho 1000 veces. Quiero que le digas que está bien si necesita irse. Vi cómo todo el color desaparecía de su rostro, cómo sus ojos se abrían con horror absoluto. No, susurró inmediatamente negando con la cabeza. No, no puedo decir eso. Eso es rendirme. Eso es dejarlo ir. No. Me acerqué a ella y puse mis manos sobre sus hombros. Pude sentir cómo todo su cuerpo temblaba violentamente, cómo la sola idea de pronunciar esas palabras la destrozaba por dentro. Patricia. Diego lleva 11 días atrapado entre dos mundos. Sentí cómo ella sollozaba ante mis palabras. Tu amor por él es tan grande, tan poderoso, que lo está sosteniendo aquí cuando su cuerpo ya no puede más. Está luchando porque te siente aferrándote a él, porque conoce tu dolor y no quiere causarte más sufrimiento. Observé cómo las lágrimas comenzaban a caer de nuevo por sus mejillas. Ese niño ha pasado toda su vida sintiéndose diferente, inadecuado, como una carga, y ahora, incluso en este estado, sigue preocupándose por ti. No, Patricia negaba con la cabeza una y otra vez. Si le digo eso, si le digo que puede irse, lo perderé. Lo perderé para siempre y no podré soportarlo. Su voz era puro pánico, puro terror. Pude sentir cómo se aferraba a la vida de Diego con una desesperación que era al mismo tiempo hermosa y dolorosa. Vi en sus ojos ese amor maternal absoluto que preferiría ser destruido antes que soltar a su hijo. O tal vez, dije con suavidad infinita, tal vez le estás dando el regalo más grande que una madre puede dar, el regalo de liberarlo de su sufrimiento, el regalo de decirle que hizo suficiente, que fue suficiente, que no tiene que seguir luchando solo para no romperte el corazón, porque Patricia, ese corazón tuyo ya está roto, y Diego lo sabe, lo siente, y está tratando de protegerte incluso ahora. Ella colapsó contra mí, su frente presionada contra mi pecho, sollozando con una intensidad que hacía temblar su cuerpo entero. No puedo, repetía entre sollozos, no puedo dejarlo ir. Es mi bebé, es todo lo que tengo, es toda mi vida. Sentí cada palabra como si fuera arrancada desde lo más profundo de su alma. Observé cómo se aferraba a mi ropa con puños cerrados, como si yo fuera lo único que la mantenía de pie. Lo sé, le susurré acariciando su cabello. Sé que parece imposible. Sé que sientes que te estoy pidiendo que arranques tu propio corazón, pero confía en mí, solo esta vez, solo en este momento. Confía en que sé algo que tú todavía no puedes ver. La sostuve mientras lloraba, mientras su cuerpo se sacudía con el peso de la decisión más imposible que cualquier madre podría enfrentar. Pasaron varios minutos. Finalmente, Patricia se separó de mí. Su rostro estaba hinchado, rojo, devastado. Me miró con ojos que contenían todo el sufrimiento del mundo. Si hago esto, si le digo eso y lo pierdo, su voz se quebró. No sobreviviré. No podré. Tomé su rostro entre mis manos con gentileza infinita. Sí podrás, porque yo estaré contigo, y porque el amor que tienes por Diego no terminará cuando su cuerpo deje de respirar. Ese amor es eterno, es más fuerte que la muerte. Patricia cerró los ojos con fuerza, respirando profundo varias veces. Pude sentir la batalla épica que se libraba en su interior, cómo cada instinto maternal le gritaba que se aferrara más fuerte, que no soltara, que siguiera luchando. Pero también sentí ese momento extraordinario cuando decidió confiar, cuando decidió que tal vez, solo tal vez, había algo más grande operando aquí, que ella no podía comprender completamente, pero que necesitaba creer. Se acercó lentamente a la cama de Diego. Sus movimientos eran como los de alguien caminando hacia su propia ejecución. Observé cómo tomaba la mano pequeña de su hijo, cómo se inclinaba sobre él, acercando su rostro al de Diego. Pude ver cómo sus labios temblaban, cómo las lágrimas caían directamente sobre las mejillas pálidas del niño. Diego, comenzó con voz quebrada y susurrante, mi amor, mi vida entera. Observé cómo luchaba con cada palabra, cómo cada sílaba era arrancada de ella con dolor físico. Mamá te ama más que a nada en este mundo. Has sido el regalo más grande de mi vida, mi milagro,
mi razón para despertar cada mañana. Sollozó, pero continuó. Has luchado tanto, mi amor. Toda tu vida has sido tan valiente, tan fuerte, mucho más fuerte que yo. Su voz se quebró completamente, pero se obligó a continuar. Y si estás cansado, mi cielo, si ya no puedes más, si necesitas descansar de verdad. Pude ver cómo todo su cuerpo temblaba con el esfuerzo de pronunciar las siguientes palabras. Está bien, mamá te da permiso. Te doy permiso de irte, de dejar de luchar, de dejar este cuerpo que ya no funciona y que te ha causado tanto dolor. Las lágrimas de Patricia caían como una cascada sobre el rostro de Diego. Yo voy a estar bien, mintió valientemente, aunque ambos sabíamos que no era verdad todavía. Encontraré la forma de seguir, de vivir por los dos, de recordarte todos los días, de contarle al mundo lo maravilloso que fuiste. Acercó su frente a la de Diego, sus labios rozando apenas la piel fría del niño. Te amo, mi vida, te amo tanto, y siempre, siempre te amaré, vayas donde vayas. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Sentí como una paz profunda, sobrenatural, comenzaba a llenar la habitación. No era algo visible, pero era absolutamente tangible. Observé cómo los hombros de Patricia, que habían estado tensos y encorvados durante semanas, comenzaban a relajarse lentamente. Vi cómo su respiración, que había sido entrecortada y frenética, se volvía más profunda y pausada. Ella lo sintió también. Levantó el rostro confundida, mirando alrededor como si buscara la fuente de ese cambio inexplicable. «¿Qué es esto?», susurró con asombro. «Me siento diferente. Es como si algo pesado que estaba presionando mi pecho de repente se aligerara». Me acerqué y coloqué mi mano sobre su hombro. «Es la paz que sobrepasa todo entendimiento», le dije suavemente. «Es el regalo que recibes cuando finalmente sueltas lo que nunca pudiste controlar». Patricia miró a Diego con ojos nuevos, como si lo viera de una forma completamente diferente por primera vez. Pude sentir cómo el pánico constante que había vivido en su pecho durante 11 días comenzaba a transformarse en algo distinto. No era felicidad, no todavía, pero era una calma profunda que le permitía respirar sin sentir que se ahogaba. Y entonces, el monitor cardíaco cambió su ritmo. El pitido constante y monótono del monitor cardíaco, que había sido la banda sonora de 11 días de agonía, cambió repentinamente. Patricia se congeló, sus ojos volando hacia la pantalla verde, donde los números parpadeaban. Observé cómo todo su cuerpo se tensaba otra vez, cómo el miedo volvía a inundarla pensando que este era el final, que Diego finalmente se estaba yendo. Pude sentir cómo su corazón se aceleraba, cómo su mano apretaba la de Diego con fuerza desesperada, pero el ritmo cardíaco no estaba disminuyendo, estaba estabilizándose. Los números que habían estado peligrosamente bajos durante días comenzaban a subir lentamente. 42, 45, 50. Patricia miraba la pantalla sin comprender, su boca abierta en shock absoluto. Observé cómo sus ojos se movían frenéticamente entre el monitor y el rostro de Diego, buscando alguna señal, alguna explicación para lo que estaba viendo. «¿Qué está pasando?», susurró con voz temblorosa. «¿Por qué está cambiando?». Yo permanecí en silencio, simplemente observando. Sentí el momento exacto cuando ella miró hacia la mano de Diego, la que ella sostenía entre las suyas. Vi cómo sus ojos se abrieron aún más cuando notó que los dedos del niño, que habían estado flácidos y sin vida durante 11 días, se movieron. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero después de tanto tiempo de quietud absoluta, era como un terremoto. «Diego», susurró Patricia con voz quebrada. «Diego, mi amor». Sus dedos temblaban mientras acercaba la mano de su hijo a sus labios, besándola repetidamente. Observé cómo las lágrimas volvían a caer, pero ahora eran completamente diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de asombro aterrador, de esperanza que no se atrevía a ser nombrada. Pude sentir cómo cada célula de su cuerpo estaba en alerta máxima, esperando, observando, rogando. Los párpados de Diego temblaron. Patricia dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad grito ahogado. «Está despertando», dijo con incredulidad absoluta. «Dios mío, está despertando». Se inclinó sobre su hijo, su rostro a centímetros del de él. «Diego, mi vida, soy mamá. Estoy aquí contigo.
Vi cómo acariciaba su mejilla con dedos temblorosos, cómo estudiaba cada pequeño movimiento como si fuera un milagro. Y entonces, después de 11 días de oscuridad absoluta, Diego abrió los ojos. Eran ojos desorientados, confundidos, parpadeando ante la luz de la habitación, pero estaban abiertos, estaban vivos, estaban conscientes. Patricia gritó, un grito de alegría pura y salvaje que salió desde lo más profundo de su ser. Diego, mi amor, mi cielo, mi vida, estás aquí, estás despierto. Observé cómo lo cubría de besos, cómo reía y lloraba al mismo tiempo, completamente abrumada por la emoción. Diego miró a su madre con esos ojos cafés que ella había pensado que nunca volvería a ver abiertos. Mamá, susurró con voz ronca y débil, después de tanto tiempo sin usarla. Esa única palabra fue como una explosión de luz en la oscuridad. Patricia colapsó sobre él, abrazándolo con cuidado de no lastimar los cables, pero incapaz de contenerse. Sí, mi amor, sí, soy mamá, estoy aquí, siempre estaré aquí. Después de varios minutos de lágrimas y abrazos, Diego miró hacia donde yo estaba parado al otro lado de la cama. El hombre, dijo señalándome débilmente, el hombre de luz. Patricia se congeló, se separó lentamente de Diego y me miró con ojos que comenzaban a comprender algo imposible. Sentí cómo su mente luchaba por procesar lo que su hijo acababa de decir, cómo todas las piezas comenzaban a encajar de una forma que la aterraba y la maravillaba al mismo tiempo. ¿Qué dijiste, mi amor?, le preguntó a Diego con voz temblorosa, sin dejar de mirarme. Diego volvió a señalarme con su mano pequeña, el hombre de luz. Él estaba conmigo, en el lugar oscuro. Me dijo que tenía que regresar porque mamá me necesitaba. Me dijo que no estaba solo, que nunca estuve solo. Pude ver cómo cada palabra del niño golpeaba a Patricia como una revelación, cómo su rostro pasaba del shock a la comprensión y finalmente a algo que se parecía al terror reverente. Patricia se puso de pie lentamente, dando un paso atrás de la cama, mirándome fijamente. Sus manos cubrían su boca, sus ojos enormes llenos de lágrimas nuevas. «Tú eres», comenzó, pero su voz falló. Respiró profundo e intentó de nuevo. «¿Eres realmente?» No podía terminar la pregunta, pero no necesitaba hacerlo. Pude ver en sus ojos que ya sabía la respuesta, que probablemente lo había sabido desde el momento en que dije su nombre completo en el pasillo, pero había sido demasiado aterrador aceptarlo. Di un paso hacia ella. «Patricia, no retrocedas, no tengas miedo». Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. «No es miedo», susurró. «Es que no puedo creer que tú, que realmente». Después de todo lo que pensé, después de creer que me habías abandonado, observé cómo se dejaba caer de rodillas en el suelo, su cuerpo temblando con sollozos renovados, pero de una calidad completamente diferente. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos entre las mías nuevamente. «Nunca te abandoné, Patricia, ni un solo día, ni un solo momento. Estuve ahí cuando Marcos se fue. Estuve ahí en cada turno doble que trabajaste hasta el agotamiento. Estuve ahí cada vez que Diego tuvo una crisis y pensaste que no podrías más. Estuve ahí aquella noche con el cuchillo, y estoy aquí ahora». Vi cómo me miraba con adoración mezclada con incredulidad, cómo luchaba por aceptar la realidad de lo que estaba experimentando. «¿Pero por qué?», sollozó. «¿Por qué dejaste que sufriera tanto? ¿Por qué dejaste que Diego sufriera?». Sentí el dolor genuino detrás de esa pregunta, esa necesidad humana de entender el sufrimiento. Porque el sufrimiento, aunque duele profundamente, también transforma. Mira quién eres ahora, Patricia. Mira la madre en la que te has convertido. Eres fuerte, valiente, sacrificada, llena de un amor que trasciende cualquier condición o limitación. Eso no nació en los días fáciles, nació en las noches imposibles. Y Diego, continué mirando hacia el niño que nos observaba con ojos cansados pero despiertos. Diego tiene una misión en este mundo. Ese niño que el mundo llamó diferente, inadecuado, menos que los demás. Ese niño va a enseñar a muchos sobre el verdadero significado del amor incondicional. Va a mostrar que el valor de una vida no se mide en capacidades, sino en esencia. Y tú vas a ser la que lo ayude a cumplir esa misión. Patricia me miraba con ojos llenos de asombro. «Soy quien siempre ha estado contigo», le dije con ternura infinita. «Soy quien escuchó cada oración,
incluso las que nunca pronunciaste en voz alta. Soy el camino, la verdad y la vida, pero para ti, en este momento, soy simplemente tu amigo que nunca te abandonará. Soy quien te dice que tu lucha no ha sido en vano, que cada lágrima fue vista, que cada sacrificio importó, que tu amor por Diego es un reflejo perfecto de mi amor por ti. Ella colapsó contra mí completamente, abrazándome con una intensidad desesperada. Perdóname, sollozaba contra mi hombro. Perdóname por dudar, por pensar que me odiabas, por casi rendirme. Acaricié su cabello con ternura. No hay nada que perdonar. Eres humana. El dolor nubla la vista, pero ahora miras con claridad. Ahora ves que nunca estuviste sola. Nunca lo estuviste. Nos quedamos así por varios minutos hasta que escuchamos la voz débil de Diego. Mamá, tengo sed. Era una frase tan simple, tan ordinaria, pero después de 11 días de silencio, era la cosa más hermosa que Patricia había escuchado en su vida. Se separó de mí rápidamente, limpiándose las lágrimas y riendo a través de ellas. Sí, mi amor, sí. Te voy a traer agua ahora mismo. Antes de que pudiera moverse hacia la puerta, la detuve suavemente. Patricia, hay algo que necesito que hagas. Ella se giró hacia mí, dispuesta a hacer lo que fuera. A partir de ahora, quiero que cada miércoles alimentes a una persona gratis en tu puesto. No importa quién sea, no importa si puede pagar o no. Una comida gratis cada miércoles. Ella asintió sin dudarlo. Y quiero que le cuentes tu historia a cualquiera que te pregunte por qué lo haces. Que les digas que hubo un momento en que estuviste rota y alguien te recordó que no estabas sola. Lo haré, prometió con voz firme. Lo juro que lo haré. Sonreí con ternura. Lo sé, porque ahora entiendes que el amor no es algo que guardas, es algo que multiplicas, es algo que das incluso cuando piensas que no te queda nada para dar, porque en esos momentos descubres que el amor es infinito, que mientras más das, más tienes. Patricia corrió hacia la puerta para llamar a las enfermeras, gritando con una alegría que hacía eco por todo el pasillo. Diego despertó. Mi hijo despertó. Observé cómo 3 enfermeras entraban rápidamente a la habitación, cómo revisaban al niño con expresiones de absoluto asombro, cómo murmuraban entre ellas que esto era médicamente inexplicable. Pude sentir la energía eléctrica que llenaba el espacio, esa mezcla de incredulidad profesional y asombro genuino ante algo que desafiaba toda lógica científica. El doctor Hernández llegó corriendo minutos después, todavía poniéndose la bata blanca sobre su ropa de calle. Era casi las 4 de la mañana, pero había venido inmediatamente cuando lo llamaron. Vi cómo revisaba los ojos de Diego con una linterna, cómo chequeaba sus reflejos, cómo estudiaba el monitor cardíaco una y otra vez, como si los números pudieran estar mintiendo. Esto es imposible, murmuraba mientras trabajaba. El daño cerebral era extenso. Los estudios mostraban. Esto simplemente no sucede. Patricia estaba radiante, riendo y llorando simultáneamente, mientras sostenía la mano de Diego. Es un milagro, doctor, un milagro real. El doctor Hernández, un hombre de ciencia que había visto demasiadas tragedias como para creer fácilmente en milagros, solo podía negar con la cabeza en silencio. Necesitamos hacer estudios completos, dijo finalmente. Resonancias, análisis, pruebas neurológicas. Pero, señora Mendoza, su hijo está despierto, está respondiendo. Está vivo de una manera que hace 3 horas era médicamente imposible. Me quedé en mi lugar junto a la ventana, observando la escena con alegría tranquila. Nadie más parecía notarme ahora. Todas las miradas estaban en Diego. Pude sentir que mi tiempo aquí estaba terminando, que mi propósito en esta habitación había sido cumplido. Observé cómo Patricia finalmente recordaba mi presencia y volteaba a buscarme con ojos llenos de gratitud y adoración. Se acercó rápidamente, tomando mis manos. Gracias, susurró con voz quebrada. Gracias por volver a mi hijo. Gracias por no abandonarme. Gracias por recordarme que no estaba sola. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alegría pura. Observé cómo luchaba por encontrar palabras adecuadas para algo que iba más allá de cualquier lenguaje humano. Patricia, le dije con suavidad, pronto tendré que irme. Vi cómo el pánico inmediato llenaba sus ojos, cómo se aferraba a mis manos con más fuerza. No, susurró desesperada. No puedes irte. Necesito que te quedes. Diego te necesita.
Yo te necesito. No puedo hacer esto sola otra vez. Sentí todo el miedo que resurgía en ella, ese terror de volver a estar abandonada después de haber experimentado esta presencia tangible. Coloqué mis manos sobre sus mejillas, haciendo que me mirara directamente. Escúchame con atención. Irme físicamente no significa dejarte. Nunca estarás sola porque yo estaré presente de formas que ahora no puedes ver pero que aprenderás a reconocer. Vi cómo negaba con la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba diciendo. Pero necesito verte. Necesito saber que estás ahí, protestó con voz infantil, vulnerable. Sonreí con ternura infinita. Estaré en cada miércoles cuando alimentes a alguien gratis y veas esperanza nacer en sus ojos. Estaré en cada vez que Diego te abrace y sientas ese amor incondicional que trasciende palabras. Estaré en cada persona que toque tu historia y decida no rendirse en su propia lucha. Estaré en cada acto de bondad que hagas y en cada acto de bondad que recibas. Observé cómo procesaba mis palabras, cómo luchaba por entender. «¿Pero cómo sabré que eres tú?», preguntó con voz pequeña. «¿Cómo sabré que no es solo coincidencia o mi imaginación?». Saqué algo de mi bolsillo, una piedra pequeña y perfectamente lisa, del color del ámbar con luz atrapada dentro. «Toma esto», le dije colocándola en su palma. «Cada vez que la toques y sientas calor, sabrás que estoy cerca. Cada vez que la mires y veas la luz brillar más intenso, sabrás que estoy orgulloso de ti. Es mi promesa física de una presencia espiritual». Patricia cerró su mano alrededor de la piedra y de inmediato sintió el calor sobrenatural que emanaba de ella. Sus ojos se abrieron con asombro. «Está caliente», susurró maravillada, «como si tuviera vida propia». «Exacto», le confirmé, «porque sí tiene vida, tiene mi presencia. Guárdala siempre. Y cuando dudes, cuando tengas miedo, cuando te sientas sola otra vez, tócala y recuerda esta noche. Recuerda que los milagros son reales, que el amor es más fuerte que la muerte, que nunca, nunca estás sola». Diego llamó desde la cama. «Mamá, el hombre de luz se va». Patricia se giró rápidamente hacia su hijo y luego de vuelta hacia mí. «¿Puedes verlo?», le preguntó a Diego con asombro. El niño asintió débilmente. «Brilla mucho, como el sol, pero no duele mirarlo, y está sonriendo». Observé cómo Patricia me miraba, y efectivamente, estaba comenzando a cambiar ante sus ojos, volviéndome más translúcido, más luminoso. «No tengas miedo», le dije mientras mi forma física comenzaba a desvanecerse lentamente. «Esto es necesario. Si me quedo visible, tu fe dependería de verme, pero la fe verdadera, la que transforma y sostiene, es la que cree sin ver, es la que siente mi presencia en lo ordinario y encuentra lo sagrado en lo cotidiano». Vi cómo las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía, entendiendo aunque doliera. «Te amo, Patricia Elisa Mendoza Ruiz», dije con toda la ternura del universo. «Siempre te he amado, desde antes de que nacieras, durante cada momento de tu vida y por toda la eternidad. Eres preciosa, eres valiosa, eres vista, eres conocida, eres amada más allá de toda medida, y ahora tienes una misión: vivir de tal manera que otros puedan ver mi amor a través de ti». Ella extendió su mano hacia mí mientras yo me desvanecía. «Espera», gritó, «hay tanto que quiero preguntarte, tanto que necesito saber». Sonreí mientras me volvía casi invisible. «Todas tus preguntas tendrán respuesta a su tiempo. Por ahora, solo necesitas saber esto: ¿dónde hay amor verdadero? Ahí estoy yo, en cada acto de compasión, en cada momento de perdón, en cada gesto de generosidad. Búscame ahí y siempre me encontrarás». La última imagen que tuve fue de Patricia de pie en medio de esa habitación de hospital, sosteniendo la piedra caliente contra su corazón, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una expresión de paz absoluta. Diego la miraba desde la cama con ojos cansados, pero vivos, tan vivos, y supe que mi trabajo aquí había sido completado, que lo que había comenzado esta noche continuaría expandiéndose en ondas cada vez más grandes. Desaparecí completamente de su vista, pero no me fui. Nunca me voy realmente. Solo cambio la forma de mi presencia. Y mientras Patricia se acercaba a abrazar a su hijo, mientras el doctor Hernández llamaba a más especialistas para estudiar este caso imposible,
Mientras las enfermeras murmuraban sobre milagros que habían presenciado, yo permanecí invisible pero presente, sonriendo ante lo que sabía que vendría después. 6 semanas habían pasado desde aquella noche imposible en el hospital. Observé desde mi presencia invisible cómo Patricia empujaba la silla de ruedas de Diego por las calles de la colonia Santa Elena. El niño todavía estaba débil. Sus piernas no habían recuperado completamente la fuerza después de tanto tiempo inmóvil, pero sus ojos brillaban con vida. Pude ver cómo señalaba los coches que pasaban, identificando marcas y modelos con esa pasión característica que nunca había perdido ni siquiera en el coma. Patricia había cumplido mi petición con una devoción absoluta. Cada miércoles, sin falta, preparaba tamales extra en su pequeño puesto en el mercado de Analco. Vi cómo llegaba temprano, antes del amanecer, para tener todo listo, y cuando llegaba la hora del almuerzo, siempre había una persona que comía gratis. A veces era un anciano sin hogar que dormía en las esquinas. A veces era una madre soltera que contaba monedas tratando de alimentar a sus hijos. A veces era un joven que había perdido su trabajo y su dignidad. Pero ese miércoles en particular, algo diferente sucedió. Observé cómo un hombre de unos 40 años se acercaba al puesto de Patricia. Era Armando, un mecánico que tenía su taller a 2 cuadras del mercado. Pude sentir la tensión inmediata en el ambiente. Este era el mismo hombre que meses atrás había confrontado públicamente a Patricia, gritándole en medio del mercado que era su culpa que Diego fuera diferente, que seguramente había hecho algo mal durante el embarazo, que niños así eran un castigo divino. Patricia lo reconoció inmediatamente. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños instintivos. Sentí la batalla que se libraba dentro de ella. La vieja Patricia, la que había cargado tanto dolor y rabia, quería gritarle, decirle todo lo que se había guardado aquel día humillante. Pude ver en sus ojos el destello de esa furia justificada que pedía ser liberada. Armando se veía diferente ahora, más delgado, con ojeras profundas, los hombros caídos de alguien que carga un peso invisible. Se acercó al puesto con pasos inseguros, sin mirarla directamente. —¿Cuánto por 3 tamales? —preguntó con voz ronca. Patricia tragó saliva, su mano moviéndose instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba la piedra que yo le había dado. Sentí el momento exacto en que la tocó, en que sintió el calor familiar que le recordaba mi presencia, mi promesa. —Son miércoles —dijo finalmente Patricia con voz más suave de lo que ella misma esperaba. Los miércoles hay comida gratis para quien la necesite. Vi cómo Armando levantaba la vista sorprendido, confundido. —No estoy pidiendo caridad —respondió con orgullo herido—. —Puedo pagar. Observé cómo Patricia negaba con la cabeza lentamente. —No es caridad, es amor. Es recordar que todos necesitamos ayuda a veces. Armando la miró fijamente por primera vez. —Tú eres la del niño —dijo con voz que empezaba a quebrarse—, la que... Yo te dije cosas horribles, hace meses, en medio del mercado. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Patricia. —Lo recuerdo —respondió simplemente. Vi cómo Diego, desde su silla, observaba la interacción con esos ojos intensos que siempre habían visto más de lo que las palabras podían expresar. Armando dejó caer la cabeza. —Mi hija —comenzó con voz temblorosa—, mi hija tuvo un accidente hace 2 meses. Daño cerebral severo. Los doctores dicen que nunca será la misma, que nunca volverá a caminar ni a hablar. Y ahora entiendo. Ahora sé por qué dije lo que dije. Tenía miedo, terror de que algo así pudiera pasarme a mí. Y cuando te vi con tu hijo diferente, te culpé porque necesitaba creer que había una razón, que si alguien hacía algo mal, entonces yo podía hacer todo bien y estar a salvo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. —Pero no hay forma de estar a salvo —continuó sollozando—. No importa cuánto te esfuerces o cuán bueno seas, las cosas malas pasan igual. Y ahora vivo con lo que te dije, con haber sido tan cruel con alguien que estaba sufriendo exactamente lo que yo estoy sufriendo ahora. Pude ver cómo su cuerpo entero temblaba con el peso de la culpa y el dolor combinados. Patricia rodeó el puesto y caminó directamente hacia Armando. Observé cómo extendía sus brazos y lo abrazaba. Él colapsó contra ella, sollozando como un niño. —Está perdonado —le susurró Patricia—, completamente perdonado.
y su hija está en las manos correctas. Confíe en eso. Yo no sabía si mi hijo despertaría, pero alguien me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nunca estamos solos. Sentí cómo mis propias palabras salían de la boca de Patricia, cómo mi amor fluía a través de ella hacia este hombre destrozado. Cuando finalmente se separaron, Patricia empacó una bolsa generosa con tamales. «Y quiero que venga cada miércoles», le dijo firmemente. «No solo por la comida, sino porque necesitamos personas que entiendan, que hayan estado en el valle oscuro, que puedan caminar con otros que están ahí ahora». Vi cómo Armando asentía, incapaz de hablar, pero comprendiendo profundamente. Observé cómo se alejaba con la bolsa de comida, cómo se detenía a mitad del camino y se giraba de vuelta. «¿Cómo es que el niño?», preguntó señalando a Diego. «¿Está despierto?». Los doctores dijeron que era imposible. Patricia sonrió, esa sonrisa que ahora conocía el secreto del universo. «Los milagros suceden», respondió simplemente, «cuando menos los esperas, cuando más los necesitas, y cuando aprendes a soltar lo que nunca pudiste controlar». Esa noche, sentí cómo Patricia sacaba la piedra y la sostenía bajo la luz de su pequeña lámpara. Brillaba con intensidad, más de lo que había brillado en semanas. «Estás orgulloso», susurró mirándola. «Hice lo correcto, ¿verdad?». La piedra pulsaba con calor en respuesta, y yo sonreí desde mi presencia invisible, viendo cómo la semilla que había plantado comenzaba a dar fruto, viendo cómo el amor se multiplicaba exactamente como siempre lo hace, de corazón roto a corazón roto, de historia redimida a historia que necesita redención. 14 meses habían pasado desde aquella noche en el hospital. Observé cómo Patricia y Diego caminaban juntos, sin silla de ruedas ahora, hacia el mercado de Analco. El niño había recuperado no solo la fuerza en sus piernas, sino algo más profundo, una confianza en sí mismo que nunca había tenido antes. Pude ver cómo saludaba a los vendedores con esa sonrisa amplia que iluminaba su rostro, cómo ya no bajaba la mirada cuando las personas lo miraban. El puesto de tamales de Patricia se había transformado en algo mucho más grande de lo que ella jamás imaginó. Observé cómo llegaban no solo por la comida, sino por las historias. Cada miércoles, el pequeño puesto se convertía en un santuario improvisado, donde las personas rotas venían a encontrar esperanza. Vi cómo Armando ahora ayudaba a servir, cómo compartía su propia historia con padres recién destrozados por diagnósticos imposibles. Su hija Valeria, aunque nunca volvió a ser quien era antes del accidente, había encontrado su propia forma de comunicarse, y Armando había aprendido a escuchar en ese nuevo lenguaje del amor incondicional. Sentí cómo una mujer joven llamada Rocío se acercaba tímidamente al puesto. Pude ver en sus ojos ese vacío particular que reconocía tan bien, esa desesperación silenciosa de quien ha considerado terminar con todo. Patricia la reconoció inmediatamente, no porque la hubiera visto antes, sino porque había estado exactamente donde Rocío estaba ahora. Observé cómo le ofrecía un tamal caliente y una silla, cómo se sentaba a su lado y simplemente escuchaba mientras Rocío contaba sobre su hijo con parálisis cerebral, sobre el esposo que se fue, sobre las noches interminables preguntándose por qué seguir luchando. Y entonces Patricia sacó la piedra. Brillaba suavemente bajo la luz del mediodía. «Quiero contarte algo que me pasó», comenzó Patricia con voz tranquila. «Algo que cambió todo». Vi cómo Rocío levantaba la vista, cómo algo en el tono de Patricia capturaba su atención completamente. Y Patricia le contó sobre Diego en coma, sobre el cuchillo en su cocina, sobre el hombre de luz que conocía cada detalle de su dolor. Sentí cómo cada palabra era una semilla plantada en tierra fértil. 3 mesas más allá, observé cómo un hombre mayor llamado Esteban conversaba con un padre primerizo cuyo bebé acababa de ser diagnosticado con síndrome de Down. Esteban había llegado al puesto 6 meses atrás, destrozado después de perder su trabajo y su hogar. Patricia lo había alimentado, escuchado y conectado con Armando, quien le dio trabajo en su taller. Ahora Esteban pagaba ese amor hacia adelante, ofreciendo esperanza práctica a quien la necesitaba. Pude sentir cómo la red de amor se extendía cada vez más lejos. Una madre que Patricia había consolado ahora dirigía un grupo de apoyo para familias con niños especiales. Un joven que había comido gratis durante meses mientras buscaba empleo
Ahora patrocinaba las comidas de otros 2 cada miércoles. Una abuela que había encontrado propósito nuevamente después de años de soledad, ahora tejía mantas para los niños en el hospital donde Diego había despertado. Observé cómo Diego se sentaba en una esquina del puesto con su cuaderno, dibujando coches con una concentración absoluta. Otro niño, este con autismo más severo que el de Diego, se acercó tímidamente. Vi cómo Diego levantaba la vista, sonreía y sin palabras le ofrecía un crayón. Los 2 niños se sentaron juntos en silencio compartido, dibujando, existiendo, siendo suficientes exactamente como eran. Patricia levantó la vista en ese momento, como si pudiera sentir mi presencia invisible observándola. Tocó la piedra en su bolsillo y sonrió. Susurró tan bajo que solo yo pude escuchar: «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que el amor siempre multiplica». Y yo sonreí desde mi lugar invisible, viendo lo que ella no podía ver todavía, que esta era solo el comienzo, que las ondas de amor que había iniciado aquella noche continuarían expandiéndose mucho más allá de lo que su mente humana podía comprender, tocando vidas en lugares que nunca conocería, sanando corazones de formas que nunca presenciaría, pero todo conectado a ese momento en que decidió confiar, soltar y permitir que el amor fluyera a través de ella. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Patricia? ¿Has pensado que nadie te ve, que estás completamente solo en tu lucha, que tu dolor es demasiado grande para ser soportado? ¿Has mirado al cielo rogando por una señal, por cualquier evidencia de que alguien está escuchando, de que tu vida importa? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima que has derramado en la oscuridad de tu habitación, cada vez que has sonreído en público mientras te desmoronabas por dentro, cada momento en que consideraste rendirte, pero encontraste fuerzas para dar un paso más. Yo he estado ahí, siempre he estado ahí. Tu historia importa, tu dolor no es en vano. Y esa cosa que crees que te hace diferente, inadecuado, menos que los demás, esa misma cosa puede convertirse en tu mayor regalo para el mundo, porque las personas más rotas son las que pueden ofrecer la compasión más profunda. Las almas más heridas son las que pueden sanar más efectivamente a otros. Tu quebranto no es tu final, es tu comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. No tienes que dar detalles si no quieres. Solo déjame saber que estás ahí, que estás luchando, que necesitas saber que no estás solo. Tu historia importa para mí. Suscríbete para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo, que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar cualquier situación, sin importar cuán imposible parezca. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad que haces cuando no tienes fuerzas, en cada gesto de compasión cuando tú mismo estás roto, en cada momento que eliges amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor, dar cuando parece que no te queda nada, ahí me encontrarás, siempre, para siempre. Nos vemos en la próxima historia.